vidrio de la torre corporativa devolvía una versión impecable del amanecer, como si la ciudad entera hubiera sido pulida para su entrada. Él llegó sin prisa, con pasos breves y decididos, sosteniendo un maletín minimalista que no necesitaba logotipo para imponer respeto. El enano trillonario sabía que el lujo auténtico es el que no grita, habla en susurros. El chófer abrió la puerta y él descendió sin mirar a los costados. Alzó apenas la barbilla y el mundo pareció ajustar su eje a su estatura. Su reputación viajaba delante de su sombra. En el vestíbulo, una recepcionista joven batallaba con un sistema que se negaba a cargar la agenda del día. Ella levantó los ojos y sonrió con nerviosismo, como quien intenta sostener un castillo de cartas con los dedos temblorosos. Él apoyó el maletín en el mostrador, resopló con impaciencia y dejó caer una frase como una moneda fría. Si la eficiencia tuviera apellido, este edificio no lo llevaría. La sonrisa de la chica titubeó. Se disculpó. Dijo que el sistema tardaba en reconocer a visitantes de alto perfil. Él respondió con otra estocada, elegante y cruel. El alto perfil está en la cabeza, no en la pantalla. Un conserje de uniforme gastado apareció para ayudar. Tenía las manos ásperas y la mirada de quien conoce el lenguaje mudo de las necesidades. El enano trillonario lo midió de arriba abajo, con ese tipo de escrutinio que solo practican los que se sienten intocables. El conserje se inclinó para recoger un carnet caído, y en el gesto dejó ver un remiendo en el dobladillo. Él chasqueó la lengua en un carraspeo de desdén. Si la empresa aspiraba a grandeza, empezaba por donde nadie mira. El conserje tragó la humillación con la misma dignidad con la que llevaba los años de trabajo silencioso. La alfombra del ascensor devoró los pasos como un animal domesticado. Adentro, los espejos multiplicaron su figura diminuta vestida de soberbia exacta. La corbata, un nudo perfecto. El reloj, una maquinaria que medía no el tiempo, sino la paciencia de los demás. Revisó su móvil, repasó mentalmente la agenda y volvió a disfrutar en secreto del eco de su propio poder. No venía a pedir, venía a poner condiciones. La firma que ocupaba los pisos altos creía estar entrevistándolo, pero él había financiado silenciosamente proyectos que esa misma firma presumía en sus memorias anuales. Le divertía el teatro. Al abrirse las puertas, un corredor de mármol recibió su paso breve. Un asistente lo guió hasta una sala de espera cuyos ventanales mostraban la ciudad extendida como una promesa que él ya había cumplido. Había otras personas esperando, todos con trajes que intentaban gritar lo que sus ojos, dóciles, no se atrevían a decir. Él tomó asiento en un sillón bajo, cruzó las piernas y dejó que el silencio trabajara para él. No necesitaba la validación de esa firma, pero deseaba otra cosa: verlos a ellos, observar sus hábitos, medir el calibre de su soberbia y descubrir si merecían su próxima inversión. Era un capricho envuelto en estrategia. Una mujer con un currículum disciplinado sostenía una carpeta como si abrazara un salvavidas. Cuando el asistente la llamó por un apellido difícil, ella se levantó tropezando con el borde de la alfombra. El enano trillonario soltó un comentario en voz suficiente para herir y no para acusarse. La elegancia no se aprende en talleres, se hereda o se conquista. La mujer fingió no oír, pero su nuca enrojeció hasta la línea del cabello. Él sonrió sin mostrar dientes. Despreciar, pensó, es un arte que se perfecciona con los años. El reloj marcó la hora prevista con la exactitud de una cita que no iba a fallar. Cuando el asistente pronunció su nombre, lo hizo con una corrección que parecía ensayada. Atravesó el umbral de la sala de entrevistas y se encontró con un escenario dispuesto para la liturgia del poder. Una mesa larga, 3 ejecutivos en fila, un proyector encendido, agua en vasos de cristal muy delgados. Al centro, una mujer de cabello recogido y mirada clínica, acostumbrada a diagnosticar en segundos. A su derecha, un hombre con la sonrisa de quien confunde cinismo con inteligencia. A la izquierda, un joven que todavía creía que una corbata ajustada podía sostener el mundo. Tomó asiento sin esperar invitación. Observó los detalles con deleite profesional, el grosor del papel de las carpetas, las iniciales bordadas en las servilletas, la temperatura del aire ligeramente más fría,
para mantener a los invitados alerta. Él también jugaba ese juego en sus oficinas. Era como mirar su reflejo en otro espejo, pero con menos trama y más barniz. La mujer del centro tomó la palabra con voz serena. Agradeció su asistencia. Destacó la exigencia del proceso. Subrayó la importancia de la cultura corporativa. Él asentía con una paciencia que se apoyaba en el respaldo del sillón. La primera pregunta fue un ensayo de protocolo, la segunda un movimiento defensivo, la tercera comenzó a rozar su vida. ¿Por qué quería formar parte de esa firma? Él sonrió como quien coloca una pieza en el tablero, sabiendo que el jaque ya está escrito. Dijo que siempre le había interesado conocer la entraña de los socios con los que hacía negocios, que creía en la disciplina y en la meritocracia, pero sobre todo en la rentabilidad sostenida cuando se combina con reputación. La palabra reputación provocó un leve parpadeo en el cínico. El joven de la izquierda preguntó por su experiencia concreta en mercados adversos. Él se acomodó la chaqueta como si fuera a narrar una historia de guerra y, en lugar de enumerar logros, relató cómo olió el miedo en una sala de juntas cuando los números dejaron de obedecer, cómo supo a quién mirar cuando todos miraban al suelo. Hablaba con el aplomo de quien ha caminado sobre pisos que otros todavía están puliendo. Entonces algo se desvió, como una nota que desafina a propósito. La mujer del centro adoptó un tono más frío. El cínico sonrió con menos pudor y el joven enmudeció. Habían decidido calibrarlo. Empezaron a preguntar por referencias. ¿A quién podían llamar que diera fe de su carácter, no solo de su éxito? Él apoyó los dedos en el borde de la mesa como si tanteara el pulso de un paciente. El nombre que rondaba su lengua era un golpe demasiado contundente para un primer asalto, así que prefirió observar la coreografía que se desplegaba delante de él. En un gesto calculado, la mujer sugirió que en su expediente había vacíos, noches que no cerraban al amanecer, cifras que podían explicarse con casualidades felices. El cínico dejó ir una frase afilada. Algunos gigantes de bolsillo se paran sobre hombros ajenos. El joven bajó la vista, incómodo. Por primera vez desde que entró, el enano trillonario sintió que el aire perdía su temperatura exacta. No lo inquietó, lo intrigó. El juego prometía diversión. Se inclinó hacia adelante y su voz, suave, eligió la ruta del hielo. Dijo que las referencias, cuando importan, no se piden por teléfono. Llegan caminando. La mujer lo miró con interés genuino, como si acabara de ver una grieta en una pared perfecta. El cínico carraspeó y habló de protocolos, de verificaciones, de ética. Él lo interrumpió con una mirada que no necesitó palabras. La ética, cuando se usa para humillar, se vuelve disfraz. El asistente asomó la cabeza por la puerta, con un papel en la mano. La mujer lo atendió sin disimular la molestia por la interrupción. Hubo un cruce de susurros, un gesto de sorpresa contenida. El enano trillonario jugueteó con el borde del vaso sin beber. Sabía reconocer el rumor del destino cuando se acercaba por el pasillo. El cínico apoyó los codos sobre la mesa, listo para rematar. Él respiró despacio, disfrutando del segundo previo al impacto. Porque, sin saberlo, esa mañana ya había humillado a la persona equivocada, y lo que estaba a punto de entrar por esa puerta no era un nombre en una lista, era la clase de referencia que nadie olvida, pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. La puerta se cerró con un sonido seco, como si el aire hubiera decidido sellar el destino de los presentes. El enano trillonario permaneció inmóvil por un segundo, disfrutando del silencio tenso que suele preceder a la incomodidad ajena. La mujer al centro ajustó sus lentes y cruzó las manos sobre la mesa, tratando de recuperar la compostura. «Bien», dijo, «veamos si puede proporcionarnos un contacto directo que confirme su historial». El tono llevaba una sonrisa invisible, esa sonrisa que humilla sin necesidad de elevar la voz. Él la observó con calma calculada. No estaba acostumbrado a que lo pusieran en duda, y mucho menos en público. A su alrededor, los tres ejecutivos se repartían el placer de erosionar su ego. Cada pregunta era un bisturí disfrazado de cortesía. Querían hacerlo sangrar sin mancharse las manos. «Mis referencias no responden llamadas», replicó él, dejando la frase caer como una sentencia. «Prefieren las reuniones cara a cara».
El cínico sonrió de medio lado. Eso suena conveniente, dijo, aunque poco práctico, ¿no cree? En esta empresa creemos que la transparencia debe ser verificable. Y yo creo, respondió el enano trillonario, sin apartar la mirada, que la confianza se construye con hechos, no con formularios. El joven de la izquierda intentó suavizar la tensión con una pregunta banal sobre liderazgo, pero era tarde, el aire ya pesaba. El cínico insistió, disfrutando de su propio eco. ¿Podríamos al menos tener un nombre? Alguien que respalde su palabra. El enano trillonario giró el reloj en su muñeca, un gesto tan pequeño como letal. Ya llegará, dijo, con una sonrisa apenas visible. Les aseguro que sabrán quién es cuando entre. El silencio que siguió fue incómodo. La mujer al centro carraspeó. El joven fingió revisar sus notas. El cínico soltó una risa seca. Eso suena misterioso. Aunque debo advertirle, señor, que aquí no creemos en sorpresas. No todos los milagros necesitan fe, contestó él, sin alterar el tono. Algunos simplemente suceden. En ese momento el asistente volvió a asomar la cabeza por la puerta. Disculpen la interrupción, pero hay alguien que insiste en hablar con ustedes. Dice que es su referencia. Los tres entrevistadores intercambiaron miradas perplejas. La mujer arqueó una ceja. ¿Su referencia? ¿Sin cita previa? El asistente asintió. Dijo que ustedes querrían recibirlo. El enano trillonario no movió un músculo, pero una chispa silenciosa cruzó sus ojos. El cínico, impaciente, exhaló con teatralidad. Bien, tráigalo entonces. Veamos qué clase de referencia interrumpe una entrevista ejecutiva. Las puertas se abrieron y el murmullo del pasillo se filtró como una brisa de expectativa. El conserje del vestíbulo, el mismo hombre que él había despreciado minutos antes, entró con paso lento y firme. Su uniforme seguía siendo modesto, pero sus ojos brillaban con la serenidad de quien sabe algo que los demás ignoran. El cínico soltó una carcajada incrédula. ¿Esto es una broma? El enano trillonario permaneció en silencio, observando la escena como si hubiera previsto cada segundo. El conserje sostuvo una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa, justo frente a la mujer del centro. «Usted pidió referencias», dijo con voz tranquila. «Aquí tiene los informes de inversión, las actas de auditoría y las transferencias que su empresa recibió hace 3 años, firmadas por él». La mujer abrió la carpeta. Los logotipos, las cifras, las fechas, todo coincidía. El joven alzó la vista, incrédulo. El cínico enmudeció. El conserje continuó. «Soy el gerente de operaciones de la Fundación Mirador. Él es su principal benefactor. Y hace un momento, en el vestíbulo, tuve la oportunidad de ver cómo tratan a la gente antes de saber quiénes son». El silencio cayó como una sentencia. Nadie respiró. La mujer del centro intentó recomponerse, pero la vergüenza se filtraba en cada palabra. «Disculpe, no sabíamos». «Exactamente», interrumpió el enano trillonario, con voz baja pero cortante. «No sabían. Y eso lo dice todo». Se levantó del asiento con una calma casi dolorosa. Tomó el maletín y se acercó al conserje. «Gracias por venir», dijo con una leve inclinación. «A veces es necesario que el mundo vea de quién aprende uno el verdadero significado de la altura». El hombre asintió, sin vanidad. «Y a veces», respondió, «el poder solo sirve si puede mirar hacia abajo sin perder el respeto». El enano trillonario se detuvo un instante. Había en esas palabras una grieta diminuta, una fisura en el muro de su ego. Por un momento, el reflejo del ascensor le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Un hombre pequeño que había confundido respeto con temor. Los tres ejecutivos no sabían qué decir. Él les dirigió una última mirada, helada y serena. «Cancelen mi participación en su firma. Prefiero invertir en lugares donde la dignidad no necesite identificación previa». Y con eso se marchó. El eco de sus pasos fue un metrónomo de orgullo y desvelo, pero al cruzar el vestíbulo, vio al conserje recoger una carpeta caída de otro visitante y ofrecerle una sonrisa real, limpia. Por primera vez, algo se movió en su pecho, no el orgullo, sino una especie de vacío que dolía distinto.
No supo nombrarlo aún, pero esa grieta era el inicio, porque lo que estaba a punto de descubrir no se trataba del poder, sino de sí mismo. Y esa lección apenas comenzaba. El ascensor descendía lento, como si también cargara con el peso de la vergüenza que flotaba en el aire. El enano trillonario observaba su reflejo multiplicarse en los espejos. Cada copia parecía más cansada que la anterior. Los botones iluminados marcaban los pisos que dejaba atrás, pero lo que realmente descendía era su certeza. Por primera vez en años, no tenía ganas de mirar su teléfono, de revisar cifras, de sentir el eco adictivo del poder. Solo quería entender por qué aquella simple escena, un hombre humilde ofreciéndole respeto genuino, le había desarmado más que cualquier pérdida millonaria. Cuando las puertas se abrieron, el vestíbulo seguía lleno de gente. Recepcionistas, asistentes, guardias. Algunos lo miraban con disimulo, conscientes de lo ocurrido. Otros evitaban cruzar su mirada. El conserje, ahora con su uniforme manchado por el polvo del día, lo esperaba junto a la salida. Tenía la expresión tranquila de quien no guarda rencor, solo memoria. No tenía que venir, dijo el enano trillonario en voz baja. A veces, respondió el hombre, hay cosas que uno no hace por el otro, sino por lo que todavía queda en uno mismo. La frase le atravesó como un susurro de verdad. No supo qué contestar. Asintió, apretó el maletín contra el cuerpo y salió al aire frío de la mañana. Afuera, la ciudad rugía con su ritmo habitual. Bocinas, teléfonos, promesas de éxito. Todo sonaba igual que siempre, pero por primera vez él no se sentía parte de esa música. Su chofer abrió la puerta del automóvil, pero él no subió. «Dame un minuto», dijo, y comenzó a caminar. Sin rumbo, solo caminaba. Los edificios que antes se alzaban como monumentos a su ego, ahora parecían juzgarlo en silencio. Recordó cada rostro que había humillado, cada palabra que usó como arma, cada mirada de miedo que confundió con respeto. Y en medio de ese desfile de recuerdos, una pregunta empezó a morderle la mente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló sin tener miedo? Esa noche, la soledad se sentó a su mesa con la misma confianza que un viejo socio. El departamento era un museo de vidrio y mármol, silencioso, perfecto y vacío. Sirvió una copa de vino caro que no supo a nada. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero ninguna alcanzaba a iluminar lo que sentía dentro. En la pantalla del móvil, las notificaciones se acumulaban. Reuniones, invitaciones, números ascendiendo. Todo seguía funcionando, incluso sin él. Tal vez ese era el verdadero golpe. El mundo no lo necesitaba tanto como él creía. Dejó el vaso sobre la mesa y abrió el ordenador. Por impulso, buscó el nombre del conserje. Samuel Rojas. Lo encontró en un registro de fundaciones benéficas. No era solo un trabajador del edificio. Había sido voluntario durante años en proyectos para jóvenes sin recursos, algunos financiados, sin que él lo supiera, por la propia fundación que el enano trillonario había creado por razones fiscales. La ironía lo golpeó con fuerza. Mientras él presumía donaciones como estrategia de imagen, aquel hombre había transformado ese dinero en vidas reales. Siguió leyendo. Becas, talleres, rescates de vivienda, testimonios de personas agradecidas. Samuel aparecía en casi todas las fotos, siempre con la misma sonrisa humilde, la misma mirada clara. El enano trillonario sintió una punzada de vergüenza, algo que no experimentaba desde su infancia. Cerró la pantalla y apoyó la cabeza entre las manos. La imagen del vestíbulo, del hombre recogiendo su carnet con respeto, volvió una y otra vez. Cada repetición le dolía más. Esa noche casi no durmió. Al amanecer, miró su reflejo en el espejo del baño y, por primera vez, no vio al magnate infalible, sino a alguien cansado de sostener una versión de sí mismo. Encendió el teléfono y marcó un número que había evitado por años. Una voz femenina contestó al segundo tono. «¿Papá?», preguntó ella, sorprendida. «Hola, Lucía», respondió él con la voz quebrada. «Necesito verte». Lucía, su hija, vivía en otra ciudad desde que discutieron por la empresa familiar. Él la había acusado de ser débil por querer convertir una de sus compañías en un proyecto social. «El dinero no salva al mundo», le había gritado entonces.
El dinero compra respeto. Esa fue la última vez que se vieron. Ahora, mientras escuchaba su respiración al otro lado de la línea, comprendió lo equivocado que había estado. «Estaré ahí mañana», dijo ella, después de un silencio largo. «Gracias», susurró él. «Hay algo que necesito arreglar». Colgó. Y durante las horas siguientes empezó a revisar todo lo que había construido. Empresas, inversiones, contratos. Por primera vez, no con los ojos del poder, sino con los del propósito. Encontró demasiadas sombras, demasiadas personas invisibles que habían hecho posible su fortuna, y comprendió que su grandeza estaba hecha de los silencios de otros. Esa tarde, volvió al mismo edificio. Nadie lo esperaba. Caminó hasta el mostrador donde la joven recepcionista intentaba disimular la sorpresa. «¿Samuel está?», preguntó. Ella asintió. «Está almorzando, señor. Pero puedo avisarle que...». «No», la interrumpió con un gesto amable. «Yo esperaré». Tomó asiento, esta vez en la silla de los que esperan sin privilegios. En la mesa cercana, un empleado discutía con un cliente. En el suelo, una hoja caía del archivador. Por un segundo, el enano trillonario sintió que estaba exactamente donde debía estar, en silencio, observando, aprendiendo. Samuel regresó al poco rato, sorprendido al verlo allí. «No vine a hablar de negocios», dijo el magnate antes de que él dijera algo. «Vine a pedirle algo más difícil». «¿Qué cosa?», preguntó Samuel. «Tiempo», respondió él, «para aprender a ser alguien que usted pueda respetar de verdad». El conserje lo miró largo rato y luego asintió despacio. «Eso no se pide, señor», dijo. «Se demuestra». El enano trillonario bajó la mirada. Por primera vez en su vida, el silencio no fue una señal de poder, sino de humildad. Y aunque no lo sabía aún, ese fue el primer día de su verdadera entrevista, la que no se hace en una sala de juntas, sino en el alma. Pero lo que estaba por suceder al día siguiente haría que esa grieta en su corazón se convirtiera en una herida imposible de ignorar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, del mismo color que sus pensamientos. El enano trillonario se levantó antes del amanecer, como solía hacer cuando tenía una negociación importante. Pero esta vez no había gráficos, ni balances, ni contratos esperando su firma, solo un nudo en el pecho que no se desataba con café ni con silencio. Se vistió sin la misma precisión obsesiva de siempre. Dejó el reloj más caro en el cajón y eligió uno sencillo, de cuero desgastado. Por primera vez, no se vistió para impresionar, se vistió para entender. Su chofer lo esperaba en la puerta, pero él decidió caminar. Las calles lo recibieron con indiferencia, el tráfico, con su música habitual. Mientras cruzaba la avenida principal, la gente lo empujaba sin reconocerlo, sin rendirle el respeto automático que antes le acompañaba. Y curiosamente, esa sensación, la de ser invisible, le resultó liberadora. Su destino era un edificio antiguo, con paredes descascaradas y un cartel descolorido, Fundación Mirador. Había firmado cheques con ese nombre incontables veces, sin imaginar que aquel lugar realmente existía. Dentro, los pasillos olían a tiza, café y esperanza. En las paredes, fotos de jóvenes graduados y familias que sonreían. En el centro de una de las imágenes, reconoció a Samuel, el conserje, rodeado de niños con uniformes escolares. Una mujer mayor lo recibió con una sonrisa amable. «¿Busca a alguien, señor?» «A Samuel Rojas», respondió él. «Ah, el alma de este lugar», dijo ella. «Está en la sala del fondo, dando clases de matemáticas básicas a los becarios nuevos». Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Samuel, sin su uniforme, explicaba una fórmula con una paciencia casi sagrada. Su voz era firme, pero cálida. A su alrededor, una docena de jóvenes tomaban apuntes con atención. Cuando el conserje lo vio en la puerta, interrumpió la clase con una sonrisa tranquila. «Pensé que no volvería», dijo. «Yo también», admitió el magnate. «Pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que usted construyó con lo que yo apenas firmé». Samuel se limpió las manos con un trapo y se acercó. «No es lo que construí yo, señor. Es lo que usted permitió, aunque sin saberlo».
A veces las mejores obras nacen de las peores intenciones. El enano trillonario bajó la mirada. Aquella frase lo atravesó. Recordó cuántas veces había usado la filantropía como disfraz, como un escudo para la crítica. Había comprado reputación, no redención. Y sin embargo, ahí estaba, la prueba viva de que el bien puede florecer incluso en el terreno más seco. «Quiero ayudar», dijo de pronto. Samuel arqueó una ceja desconfiado. «¿Ayudar o compensar?» «No lo sé», respondió. «Tal vez las dos cosas». Samuel lo observó en silencio y luego asintió. «Entonces empiece escuchando, no ordenando». Durante horas, el magnate se sentó entre los jóvenes. Escuchó sus historias. Uno había salido de la calle, otro trabajaba de noche para sostener a su madre enferma, una chica soñaba con estudiar medicina. Cada palabra era un golpe al corazón de su ego, cada sonrisa, un recordatorio de cuánto tiempo había pasado midiendo valor en dinero. Cuando el sol comenzó a caer, Samuel lo acompañó hasta la salida. «¿Ve lo que hacemos aquí?», preguntó. «Sí», respondió él con voz baja. «Transforman lo que otros descartan. Y usted también podría hacerlo», dijo Samuel. «No con su fortuna, con su historia. La gente escucha más al que ha caído que al que nunca tropezó». Esa noche, de regreso en su departamento, las palabras resonaban una y otra vez. La gente escucha más al que ha caído. Encendió el ordenador y escribió un correo a su hija. Le contó todo: la entrevista, la humillación, el conserje, la fundación. Por primera vez, no para justificarse, sino para confesar. Cuando terminó, no lo envió. Lo guardó en borradores, como si temiera poner punto final a su orgullo. Al día siguiente, su asistente personal lo llamó alarmado. «Señor, hay un video circulando», dijo con voz temblorosa, «de la entrevista de ayer». «¿Qué video?». «Alguien grabó todo, desde que lo cuestionaron hasta que entró el conserje. Está en las redes. Millones de vistas». Abrió su teléfono. Ahí estaba, él, sentado con su habitual arrogancia, cuestionando a los ejecutivos, y luego el giro inesperado. Los comentarios eran un incendio. «Así se humilla la soberbia. El dinero no compra humanidad». Por fin alguien le dio una lección al magnate pequeño. Se quedó mirando la pantalla largo rato. No era rabia lo que sentía, era un vacío más profundo. Su imagen pública, construida con años de perfección, se derrumbaba en minutos. Pero lo que más lo golpeó fue un comentario entre miles. «Ojalá ese hombre aprenda que el tamaño del cuerpo no mide el del corazón». Sintió un ardor en el pecho, no por el escarnio, sino por la verdad que escondía. La caída que Samuel había predicho había llegado, pero no era la caída de su fortuna, sino la del muro que había levantado entre él y el mundo. Esa noche, frente al espejo, se habló a sí mismo. «He vivido tanto tiempo tratando de parecer grande, que olvidé cómo ser humano». Y cuando cerró los ojos, no soñó con dinero, ni con poder, ni con respeto. Soñó con el vestíbulo de aquella empresa, con el conserje que lo miraba sin miedo. Por primera vez, entendió lo que era sentirse pequeño de verdad, pero lo que sucedería después lo obligaría a enfrentar la prueba más dolorosa de su vida, una que ni el dinero ni el arrepentimiento podrían comprar. El amanecer lo encontró sentado en el balcón, viendo cómo la ciudad despertaba sin esperarlo. El enano trillonario no era más el hombre que dictaba órdenes desde lo alto de una torre, sino alguien que por primera vez no sabía qué hacer con el silencio. El escándalo de la entrevista seguía creciendo. Los noticieros hablaban de él. Los memes lo ridiculizaban. Los antiguos socios fingían no conocerlo. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era tendencia por razones equivocadas. Pero curiosamente, no sentía ira. Sentía alivio. Encendió el teléfono y entre cientos de mensajes uno llamó su atención. Era de Lucía, su hija. «Te vi, y por primera vez vi a mi padre, no al magnate». Esa frase lo rompió por dentro. Durante años había querido que el mundo lo respetara, sin darse cuenta de que había perdido el respeto de la única persona que realmente importaba. Respondió con manos temblorosas: «Quiero verte, no para hablar de negocios, solo para escucharte». Esa tarde viajó a la ciudad donde ella vivía. Sin chofer,
sin asistentes. Tomó un tren común. Observaba a la gente alrededor, obreros, estudiantes, madres con niños dormidos, y se dio cuenta de que todos ellos, de alguna manera, sostenían el mundo que él había creído dominar. Cada mirada cansada era una lección de humildad que el dinero nunca podría comprar. Lucía lo esperaba en un café pequeño, sencillo. Llevaba el cabello recogido y los ojos firmes, los mismos que tenía su madre. Cuando lo vio entrar, sonrió con cierta timidez. «No esperaba que vinieras tan pronto», dijo. «No esperaba que quisieras verme», respondió él. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Luego ella habló. «He visto el video 1000 veces, y aunque todos se burlan de ti, yo vi algo distinto. Vi a un hombre que finalmente se dio cuenta de lo que ha sido. He sido muchas cosas, hija», admitió él, «pero nunca el padre que merecías». Ella bajó la mirada. «Intenté seguir tus pasos, ¿sabes? Quise ser fuerte, implacable, ambiciosa, pero descubrí que no quiero un mundo donde la gente valga por lo que tiene. Quiero crear uno donde la gente tenga valor por lo que da». Las palabras de su hija eran como espejos que le devolvían la versión más pura de lo que él había destruido en sí mismo. «Ayúdame», le pidió él. «Enséñame a hacer las cosas bien». Lucía sonrió por primera vez. «No necesitas mi ayuda, papá. Solo necesitas mirar distinto». En los días que siguieron, empezó algo nuevo. Cedió parte de sus empresas a proyectos sociales. Visitó los programas que su fundación había financiado sin conocerlos. Se reunió con jóvenes becarios y los escuchó hablar de sueños. Pero más que todo, buscó a Samuel. Lo encontró nuevamente en la fundación, ayudando a reparar un techo con los estudiantes. «Volvió», dijo Samuel sonriendo. «No pensé que lo haría tan pronto». «Yo tampoco», respondió él. «Pero creo que por fin entendí lo que usted quiso decir con demostrarlo». Samuel bajó del andamio y se limpió el sudor. ¿Y qué descubrió? Que ser grande no es subir, sino saber cuándo arrodillarse. Samuel asintió, satisfecho. «Entonces, empiece aquí», dijo, «con ellos. No como patrón, sino como ejemplo». Desde ese día, el enano trillonario comenzó a trabajar con los jóvenes de la fundación, no firmando cheques, sino compartiendo historias, enseñándoles cómo levantar proyectos, cómo no repetir sus errores. Las cámaras, los flashes, los trajes caros desaparecieron. Su nueva oficina era una mesa de madera y sus reuniones, charlas improvisadas bajo un techo con goteras. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los estudiantes a redactar una carta de presentación, el joven le preguntó: «Señor, ¿por qué usted, que tiene tanto, viene aquí todos los días?» El enano trillonario sonrió con humildad. «Porque aquí nadie me mira hacia arriba. Todos me miran de frente». Aquella frase se quedó suspendida en el aire, simple y poderosa. Los días siguientes, la fundación comenzó a recibir más apoyo, más voluntarios, más donaciones. Pero él no volvió a firmar ningún documento con su nombre. Prefirió mantenerse en el anonimato. Sin embargo, el destino no había terminado de enseñarle. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Era uno de los jóvenes de la fundación, con la voz quebrada. «Señor», Samuel se desmayó durante la clase. «Está en el hospital». El corazón se le detuvo un segundo. Corrió sin pensar. En el hospital, lo encontró conectado a un respirador. Frágil, pálido, pero aún con esa paz que siempre lo rodeaba. Los médicos hablaron de un problema cardíaco avanzado. No había mucho por hacer. Samuel lo miró. Sonrió con esfuerzo. «No haga esa cara, señor. A todos nos llega la última entrevista». El enano trillonario tomó su mano. «No diga eso. Aún tiene tanto por enseñar. Ya enseñé lo que debía», susurró Samuel. «Lo demás es tarea suya». Luchó por contener las lágrimas. «No sé si estoy listo». «Nadie lo está», dijo Samuel cerrando los ojos. «Pero si su corazón duele, es señal de que está vivo de verdad». La máquina del monitor siguió su ritmo lento y constante. El enano trillonario permaneció a su lado hasta que el sonido se volvió una línea recta de silencio. Salió del hospital con el alma hecha pedazos, pero también con una certeza. El hombre que le enseñó humildad le había dejado la herencia más valiosa.
Esa noche, frente a la ventana de su apartamento, miró el horizonte y susurró: «Gracias, Samuel. Prometo honrar lo que me enseñaste». Pero el destino aún tenía una última lección para él, una que pondría a prueba si realmente había cambiado. El entierro fue sencillo, sin flores costosas ni discursos vacíos. Apenas unas decenas de personas. Los jóvenes de la fundación, algunos vecinos, Lucía y él. El ataúd descendía despacio mientras el viento movía las hojas de los árboles cercanos. El enano trillonario permanecía de pie, con las manos cruzadas frente al pecho. No dijo una palabra. Ya no necesitaba hablar para demostrar nada. Cuando el sacerdote terminó la oración, uno de los muchachos colocó sobre la tumba un pequeño cuaderno. Era el registro donde Samuel escribía los nombres de cada becario que ayudaba. En la última página se leía una frase escrita con letra temblorosa: «El valor de un hombre no está en cuanto se eleva, sino en cuanto levanta a los demás». Las lágrimas, que nunca había permitido asomarse, corrieron por su rostro sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, sino de comprensión. Samuel se había ido, pero había dejado una brújula moral en su corazón. Cuando todos se marcharon, él se quedó solo frente a la lápida, murmurando: «Fuiste mi mejor inversión, amigo». Y ni siquiera me di cuenta. Durante las semanas siguientes convirtió su dolor en propósito. Decidió que la fundación llevaría el nombre de Samuel Rojas y que su objetivo no sería solo entregar becas, sino formar líderes con empatía. Vendió una de sus compañías más grandes y destinó los fondos a abrir escuelas técnicas en los barrios pobres. Cuando los medios intentaron cubrir la noticia, se negó a aparecer. «No es mi historia la que importa», dijo. «Es la de ellos». Lucía lo acompañaba en cada paso. Ella se encargaba de la administración y él de la enseñanza. En lugar de trajes, usaba camisas sencillas. En lugar de limusinas, tomaba el metro con los estudiantes. Ya no buscaba reconocimiento, solo redención. Una tarde, mientras preparaban una charla en la fundación, un joven se le acercó con timidez. «Señor, ¿usted es el del video? El del enano trillonario». Él asintió sin molestia. «Lo era», respondió con serenidad. «Hoy solo soy un hombre que sigue aprendiendo». El muchacho sonrió. «Pues gracias. Por usted me inscribí aquí. Si alguien como usted puede cambiar, tal vez yo también pueda». Esa frase bastó. Comprendió que su historia, incluso la más vergonzosa, podía inspirar a otros. No había castigo en su caída, sino propósito. Meses después, el aniversario de la fundación reunió a cientos de personas. En el escenario, una gran fotografía de Samuel presidía la ceremonia. Cuando le pidieron unas palabras, él respiró hondo y miró al público. Su voz no tembló, pero su alma sí. Durante mucho tiempo, confundí respeto con miedo, éxito con valor, poder con amor. Pero un día, alguien a quien yo desprecié me enseñó lo que significa realmente ser grande. Me mostró que la verdadera altura no se mide en centímetros ni en dinero, sino en cuánto somos capaces de inclinarnos para levantar a otro. Un silencio profundo siguió a sus palabras, y luego un aplauso cálido, sincero, que no venía del reconocimiento, sino del agradecimiento. Cuando la ceremonia terminó, Lucía se acercó y le tomó la mano. «Samuel estaría orgulloso», le dijo. Él sonrió, mirando al cielo anaranjado del atardecer. «No lo sé», respondió, «pero al menos ya no me avergüenzo de lo que soy». Esa noche, de regreso a casa, encendió una pequeña lámpara sobre su escritorio y abrió el viejo correo que había escrito meses atrás. Lo leyó una vez más y finalmente presionó enviar. Era la carta donde confesaba sus errores, su vacío y su deseo de ser mejor. No para justificarse, sino para dejar constancia de su cambio. Luego salió al balcón y observó la ciudad dormida. Las luces parecían menos frías, el viento más humano. Había perdido el poder, la reputación, el prestigio, pero había ganado algo que jamás creyó necesario: paz. Mientras el cielo se oscurecía, susurró una última oración para Samuel, para Lucía, para todos aquellos a quienes alguna vez había humillado. Gracias por no rendirse conmigo. Y así, el hombre que lo había tenido todo, el dinero,
la fama, el control, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en corazón, porque el enano trillonario dejó de ser un magnate y se convirtió en un ser humano.